Hola, el día de hoy estaré introduciendo al canal una nueva sección llamada Retro Reseñas, en el cual estaré reseñando algunos cómics antiguos. En este caso empezaré con Batman número 200 de Editorial Beat. Originalmente este cómic fue publicado en Estados Unidos en 1992, pero se publicó en México en 1995. Este cómic fue publicado originalmente en la serie de Batman, Shadow of the Bat. Este es el número 1 de Shadow of the Bat. Y aquí en México empezaron en el número 200. Otra curiosidad de este cómic es que originalmente Beat publicaba los cómics en tamaño de media carta, que era este tamaño. Sin embargo, a partir de este número, el número 200, empezaron a publicarlo en el formato original que se publicaba también en Estados Unidos a pedido de los fans. Si vemos, los cómics antes eran un poquito más pequeños, además de que la calidad del papel y demás cosas era un poquito inferior a lo que pasó a ser en estos números, pero los precios se dispararon. Mientras en este número 180 tiene un costo de 2 pesos, en este número 200 ya tiene un costo de 7 pesos, aunque realmente esto no afectó mucho a las ventas hasta donde sé, ya que los fans fueron los que pidieron este cambio de formato. Ya entrando a lo que es el cómic, ¿de qué va este cómic? Tenemos que todo inicia en el asilo Arkham, debido a que el encargado del asilo, Amadeus Arkham, ha fallecido y deja de encargado a su sobrino, el cual empieza a hacer una remodelación, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es el asilo Arkham. Aumenta la seguridad, cambia los tipos de tratamientos para los enfermos y hace una remodelación completa. Como curiosidad, haciendo un pequeño paréntesis en lo que es esta reseña, aquí tenemos una hoja de un sketch de Batman, debido a que en estos cómics, en cada uno de estos cómics, venían una o dos biografías de personaje. Aquí, por ejemplo, viene una biografía de Batman, viene quién lo creó, viene quién es su alter ego, ocupación, su primera aparición y un poco de su historia, sus poderes y armas. Así viene con varios personajes, como veremos un poco más adelante. Luego también tenemos, como continuando con la historia, cómo quema todo lo que dejó su tío. Amadeus Arkham quema todos los tratamientos que tenía, quema su diario, quema todo lo que dejó como evidencia de que alguna vez existió en el asilo. Ya regresando a lo que es el asilo, ya remodelado, por decirlo de alguna manera, vemos qué tratamiento se está llevando a cabo, cómo aumentó la seguridad, dejó la cárcel como un tipo laberinto, por decirlo de alguna manera. Y vemos los tratamientos que le está aplicando a cada paciente. Por ejemplo, aquí al espantapájaros vemos cómo le aplica un tratamiento de aves, ya que dice que es su mayor miedo y que así lo puede ir combatiendo. Luego cambiamos una escena en Ciudad Gótica de Tim Drake combatiendo unos villanos. Otra de las cosas interesantes que tenían estos cómics de Editorial Beat eran estas splash page, que a la mitad del cómic, más o menos, te daban un splash page con varios personajes de la serie de Batman, que estaban bastante retro. La verdad era como si fueran los comerciales de algún programa de televisión. Luego tenemos otra sección llamada Batidillo, que manejaba Editorial Beat también, donde te daba pequeñas curiosidades en general. Por ejemplo, aquí habla de la cordura de Bruce Wayne, de cómo está loco, de cómo siempre ha estado entre la locura y la cordura. Y seguimos con Tim Drake combatiendo estos villanos. Aquí vemos cómo Ala Nocturna o Nightwing llega a platicar con Robin. Luego llegamos y vemos cómo sigue platicando ahora con Victor Sass, que es en torno a quien gira este pequeño arco, además de obviamente Batman, es Victor Sass. Vemos aquí cómo Victor Sass empieza a hablar con Jeremiah Arkham, que ahora es el sobrino de Amadeus Arkham, el encargado del asilo. Y por último, vemos cómo en la última página, en las últimas páginas, hay un nuevo recluso en máxima seguridad, que no es otro sino Batman. Así es, Batman está recluido en el asilo Arkham. No nos explican bien por qué, pero aparentemente en este número nos dicen que es porque mató a un policía. Luego tenemos aquí otra biografía de Robin. Y vemos cómo empieza a combatir a los camilleros, por decirlo de alguna manera, de este asilo. Luego vemos cómo se intenta escapar, pero rápidamente lo sofocan, su intento de escape, y lo golpea.
Aquí no nos explican bien por qué o si parece que es un error que esté aquí. Además, en la contraportada tenemos este dibujo, que la verdad está bastante bonito, que dice Asilo Arkham. Y así termina el 201. Digo, perdón, el 200 y pasamos al 201. En el 201 ya tenemos, primero que nada, un pequeño anuncio de lo que es Duelo de Murciélagos, de la serie de La Caída del Murciélago, que es la parte final. Y tenemos aquí cómo empieza a tener una pesadilla Bruce Wayne. Y nos explican por qué está aquí. Primero tenemos que, mientras hacía su guardia nocturna, encuentra a una niña en un panteón, la cual está muy enojada con una de sus muñecas y la lleva a su casa. Aunque la ve golpeada, cuando ve estos golpes se da cuenta de que está siendo maltratada. Al llevarla a su casa, vemos aquí que antes de que llegue, tocan en la casa de esta niña y matan a sus padres. Aquí vemos cómo está la madre, que se parece un poco a Doña Florinda según mi punto de vista. Y vemos cómo el padre es bastante, ¿cómo decirlo?, maltratador, por decirlo de alguna parte, con su familia. También vemos cómo el hijo menor también está violentando a alguno de sus muñecos, ya que está proyectando todo ese maltrato que recibe de parte de sus padres hacia alguno de sus juguetes, así como lo estaba haciendo la niña en el cementerio. Al llegar a su casa, Batman se da cuenta de que acaban de matar a los padres de la niña. Esto hace que se enfurezca mucho, debido a que se proyecta, por decirlo de alguna manera, en esta niña al ver muertos a sus padres. Entonces empieza a atacar primero a un tipo que se encuentra ahí, que es como una especie de vagabundo. Y luego llega la policía posteriormente a la escena del crimen. Tenemos aquí también otra biografía del Joker, con todos sus datos. Luego vemos una pequeña conversación entre el comisionado Gordon y Batman. Luego vemos cómo llegan al asilo Arkham y empiezan a buscar a Víctor Sass, ya que Batman le dice que este tipo de asesinatos, de matarlos y luego dejarlos, acomodar los cadáveres como si todavía estuvieran vivos, como lo vemos un poco más atrás. Aquí, si se fijan, deja los cadáveres como si estuvieran viendo televisión después de haberlos matado. Batman dice que es muy propio de Víctor Sass, así que van al asilo Arkham a revisar que Víctor Sass esté en su celda, por decirlo de alguna manera, en su cuarto. Al llegar, vemos cómo está acostado Víctor Sass en su cama sin problemas. Aquí tenemos otra vez la sección de Batidillo, donde nos da un poco de contexto a las historias a veces, o a veces contesta preguntas de los fans. Y este splash page también. Aquí vemos cómo el splash page es de Batman, tenemos que girarlo para verlo de frente. Continuando con la historia, Batman le pide a Víctor Sass que se quite la ropa o que se muestre el cuerpo, ya que sabemos que Víctor Sass, o para quien no sabe, Víctor Sass por cada uno de sus asesinatos se hace una cortada en el cuerpo. Al ver Batman que no tiene ninguna cortada reciente, se va del lugar, aunque se va bastante enfurecido, ya que está seguro de que es él o que alguien lo está imitando. Al irse se dan cuenta de que realmente sí fue Víctor Sass, ya que tiene 3 marcas en los pies, en las plantas de los pies de los 3 asesinatos que acaba de cometer. Aquí vemos a Bruce Wayne muy alterado debido a lo que acaba de pasar con la niña, ya que se proyecta mucho con la muerte de sus padres, el asesinato, mejor dicho, de sus padres, y aquí vemos cómo va bastante enojado. Al llegar con los policías, vemos cómo uno de los policías hace una broma acerca de la muerte de los padres de la niña, lo cual enfurece a Batman y le dice que si eso le causa risa o le causa gracia, por lo cual lo derriba y empieza a golpearlo, a lo cual se sorprenden bastante los policías, incluso el mismo Gordon lo golpea en la cabeza para detener a Batman, pero se dan cuenta de que el oficial está muerto, así que Batman mató a un oficial, por lo cual el comisionado Gordon lo envía al asilo Arkham. Esta es la razón por la cual Batman está en el asilo Arkham, ya que al enfurecerse por burlarse de la muerte de los padres de la niña, lo golpea y mata a este oficial. Luego vemos como la biografía de Catwoman, y vemos como Nightwing está hablando con Robin. Robin es el que le está contando todo a Nightwing de cómo ocurrieron las cosas, a lo cual Nightwing le dice que él no cree que haya pasado eso,
que Batman siempre se ha movido entre esa línea delgada entre la cordura y la locura, pero que siempre se ha mantenido en la cordura, que nunca ha caído en la locura, que no es propio de Batman hacer este tipo de cosas. Y vemos cómo, por último, Batman tenía escondida en la boca un tipo de ganzúa, por decirlo de alguna manera, y empieza a abrir los grilletes en los que se encuentra recluido. Así termina el número 2 de este arco. Otra de esas cosas graciosas que tenían estos números de Editorial Beat es que al final de cada número tenía unas cartas de los fans y tú podías mandar tu carta y lo podían publicar. En estos cómics vemos cómo agradecen por haber cambiado el formato, ya que la mayoría de la gente estaba pidiendo esto, formatos más grandes. Y seguimos con la parte 3 de 4 de el último Arkham. Aquí vemos cómo Nightwing se intenta infiltrar, bueno, más bien se infiltra en la prisión, ya que no cree que Batman pues sea el causante de esto. Aquí vemos cómo ya se encuentra Batman y le pregunta si realmente fue él quien mató al policía. Entonces a lo que le explica que realmente él no mató al policía, sino que realmente todo fue un plan de Gordon y de él, ideado para que entrara a investigar al asilo directamente, ya que no creen que Zsasz sea inocente, creen que Victor Zsasz es culpable, por lo cual fingieron todo el numerito para hacerlo más realista, para poderlo infiltrar en el asilo de Arkham. Aquí vemos cómo con una estrategia evaden las cámaras y cómo empiezan a buscar papelería sobre Zsasz en el asilo para ver si encuentran algo que les pueda ayudar a relacionarlo con los asesinatos. Luego tenemos posteriormente aquí como hay una, ¿cómo decirlo? Una biografía de Nightwing también. Y tenemos como uno de estos locos, por decirlo de alguna manera, que están en el asilo, lo están torturando hasta cierto punto, ya que tiene mucho dinero en su herencia. Luego vemos que llegan algunos guardias a golpearlos y vemos como uno de estos participantes, por decirlo de alguna manera, bueno, aquí todavía no sabemos quién es realmente, pero después nos damos cuenta que es uno de los que participó en la construcción del asilo, de los que remodeló el asilo. Aquí vemos como Victor Zsasz, disfrazado de alguien muy parecido a Jack el Destripador, mata a esta persona. Y aquí vemos también como Batman está peleando con los guardias del asilo. Continuamos y aquí vemos cómo los noquea rápidamente casi a todos y como le dice a Nightwing que se vaya. Nightwing se escapa, sin embargo ya cuando los noquea a todos se entrega voluntariamente a Batman para poder seguir investigando. Regresando a otra splash page ahora de Batman, pero en su versión de Azrael, que para los que ya leyeron La caída del murciélago ya saben quién es. Y una pequeña sección de Batidillo que nos explica los tipos de psicología o de análisis psicológicos que se suelen emplear. Luego aquí tenemos cómo la policía llega al asesinato de esta persona que fue uno de los encargados del asilo Arkham, de reconstruirlo. Y vemos cómo Victor Zsasz sigue teniendo aquí bastantes marcas y cómo se puede salir de su prisión o de su lugar de encierro cuando quiera. Luego vemos aquí cómo Zsasz manipula a Jeremiah y le dice que si logra ganarse el respeto de los reclusos será más fácil que se acepten los tratamientos. Le dice que para que se pueda ganar este respeto, por decirlo de alguna manera, de estos reclusos, lo más fácil es que derrote a Batman, ya que todos han sido derrotados de alguna manera por Batman. Entonces si logra derrotar a Batman es muy probable que se gane el respeto de todos, por lo cual sacan a Batman de donde lo tienen para ponerlo a pelear. ¿Contra quién? Contra Amígdala. Amígdala es un personaje muy poco conocido, creo, de Batman, el cual es una persona a la cual le retiraron su amígdala pituitaria, creo, se supone que al retirársela, su ira baja, la ira de las personas se controla y ya no se someten a esta ira, o ya no caen en los estados de ira. Sin embargo, a él le pasó todo lo contrario, siempre está rabioso, siempre está enojado, además de ser bastante musculoso, por lo cual creen o sienten que puede derrotar a Batman. Así que ponen a Batman a pelear contra Amígdala.
Aquí tenemos a otra biografía, ahora la de Alfred, y continuamos con la historia. Aquí vemos la primera parte de la pelea, como Amígdala toma de la cabeza a Bruce Wayne y lo azota contra el piso. Gracias a que el piso está acolchonado, pues no le causa mucho daño. Me gusta mucho este tipo de dibujo, como hicieron el impacto de la cabeza. A mí personalmente me gustó mucho cómo va avanzando la cabeza lentamente y cómo ya está en el suelo. Aquí vemos cómo Batman ya no se deja golpear, ya que al principio dice que se estaba dejando hasta cierto punto, ya que sabe que no es su culpa, ya que está siendo como forzado hasta cierto punto a pelear con él. Pero sin embargo lo noquea rapidísimo, unos cuantos golpes, y deja noqueado a Amígdala sin problema. Sin embargo, Jeremías se enoja ya que fue derrotado y libera a todos los secuaces o a todos los villanos de Batman en contra de él. Así termina el número 3 de este arco y pasamos al número 4. Ya en el número 4 del último Arkham, o el número 203, continuamos en lo que se quedó con la pelea. Aquí vemos como todos los reclusos, aquí tenemos al Acertijo, al Joker, a Zeus, al Espantapájaros y a varios de sus archivillanos. Acá tenemos a Poison Ivy, al Pingüino, tratando de derrotarlo. Sin embargo, de una u otra manera, Batman logra derrotar a Two-Faces, logra derrotar a todos sus enemigos, al Acertijo, aquí lo tenemos también, y logra derrotar a todos sus enemigos, dejando al final al Joker, diciendo que dejó lo mejor para el final, y al cual derrota rápidamente también. Así pues, Batman logra derrotar a todos los reclusos contra los que hicieron que se enfrentara, que son principalmente sus archienemigos. Así Batman continúa con su investigación y le dice a Jeremiah que se dejó sonsacar, por decirlo de alguna manera, por Victor Sass. Continuamos con Nightwing yendo hacia la oficina de Gordon y diciéndole que pues hasta cierto punto tiene un plan, bueno, no un plan, sino que cree en el plan más bien que ideó Batman, o en la teoría que ideó Batman. Aquí vemos cómo vuelven a encerrar a Batman, o le ponen una camisa de fuerza, pero al retirarse Jeremiah inmediatamente continúa, mejor dicho, con su investigación. Aquí vemos cómo Victor Sass escapa realmente de la prisión. Lo que Victor Sass hizo fue comprarle a esta persona que ya mató, al que participó en la construcción de este asilo. Le compró planos con entradas secretas, o más bien construyó él a propósito entradas secretas para vendérselas a los reclusos por mucho dinero, ya que él tenía problemas de juego, tenía problemas de adicción al juego. Entonces aquí vemos cómo Victor Sass escapa. Tiene una entrada secreta en la pared que conduce a las cañerías del asilo, se disfraza y se va por ahí. Aquí tenemos otra biografía de personaje, cuál es la de Ra's al Ghul. Y continuamos con que Nightwing entra de nuevo a investigar, llega de nuevo a investigar, y Batman descubre cómo se escapan del lugar. Se da cuenta que hay entradas secretas en las puertas, lo empieza a deducir. Luego llegamos al que Victor Sass está en las alcantarillas ya, y Nightwing se da cuenta de este detalle que les acabo de mencionar, de que este arquitecto le estaba vendiendo a los reclusos los planos para que pudieran escapar. Entonces después tenemos a Batman, se da cuenta que hay sensores infrarrojos y demás cosas. Entonces para poder escapar se envuelve en su capa, ya que tiene, según él, aluminio que es ultra fino. Entonces se supone que refleja un poco esta luz. Sin embargo, al estar ahí también de todas formas cae en mucho calor, se está casi cociendo, se puede decir, adentro de su capa. Mientras continuamos en que Victor Sass está tratando de hacer unos derrumbes ahí en las alcantarillas. Aquí tenemos otros dos pequeñas splash page, una contra el Joker y otra contra el Acertijo. A mí me parecen muy bonitas estas splash page, no sé si a ustedes les gusten igual. Y continuamos, aquí tenemos otra vez la sección de batidillo, donde se ven ciertas pequeñas cartas. Y aquí tenemos como Nightwing se empieza a enfrentar con Victor Sass. Luego continuamos con Batman logrando por fin pasar la seguridad, pero vemos cómo queda muy agotado debido al calor que tuvo que soportar dentro de su traje.
bueno, mejor dicho, dentro de su capa. Continuando con el cómic, vemos cómo se empieza a meter también hacia las alcantarillas, cómo encuentra una entrada hacia las alcantarillas y cómo Robin, bueno, Nightwing mejor dicho, es derrotado hasta cierto punto por Zsasz, ya que este crea un derrumbe y noquea a Nightwing. Aquí vemos cómo Victor Zsasz ya se disponía a matar a Nightwing, pero en ese momento llega Batman y lo salva de ser acuchillado por Victor Zsasz. Solo le dio una pequeña herida en el brazo. Luego nos damos cuenta cómo la policía se va inmediatamente hacia el asilo para liberar a Batman. Y aquí le dice a Jeremy Arkham que libere a Batman. Porque lo dice y porque está en investigación, aunque se niega al principio Jeremy. Aquí vemos una pelea entre Zsasz y Batman. Aquí me pareció bastante extraño al principio que Zsasz, siendo muy inferior en pelea a Batman, lo lograra golpear un par de veces. Luego, después de regresarme un poco de páginas y de pensarlo por mí mismo, me di cuenta de que ya estaba muy agotado Batman por la pelea anterior, además de todo el calor que tuvo que soportar y que acababa de soportar. Entonces en este punto Batman está muy agotado, por lo cual Victor Zsasz logra darle unos pequeños golpes a Batman, logra golpearlo. Probablemente en igualdad de condiciones o con un Batman descansado no lo hubiera podido golpear siquiera. Aquí vemos cómo trata de, bueno, lo derriba mejor dicho, y cuando saca otro cuchillo de sus ropas ya que lo tenía escondido, gracias a que Robin le grita que tiene otro cuchillo, logra esquivarlo y solo le da un rozón en el pecho y logra defenderse, bueno, recuperarse mejor dicho, y derrotar a Zsasz. Aquí vemos cómo Jeremy y la policía empiezan a hablar y se dan cuenta de que Victor Zsasz ya no está en su celda, por lo cual Jeremy se queda muy afectado por la noticia, pensando que su nuevo asilo mejor dicho, era impenetrable y tenía la mejor seguridad jamás vista. Sin embargo, se da cuenta que no es así, por lo cual queda muy perturbado psicológicamente. Después tenemos aquí otra pequeña biografía de Talia al Ghul y continuamos con la historia. Aquí vemos cómo llegaba Batman con Victor Zsasz ya atrapado y le dice que si quiere ver locura que vea los ojos de Victor Zsasz a Jeremiah, por lo cual Jeremiah queda muy perturbado por la noticia, y a partir de ese día, cada vez que ve al espejo se siente atraído, por decirlo de alguna manera, o se siente cuestionado de por qué se volvió loco su tío Amadeus, cayendo él también en estos inicios de locura, llegando así al fin del cómic y dejándonos con una pequeña carta aquí al final y una pequeña postal que podías llenar y mandar para una suscripción si querías suscribirte a la serie. Así es como termina el primer arco de lo que son estos formatos nuevos, por decirlo de alguna manera, que son el 203, el 202, el 201 y el 200, el último Arkham. Esta serie también fue adaptada, bueno, este pequeño arco fue adaptado en el último capítulo de la primera temporada, si no me equivoco, de la serie de Batman, la serie animada, donde Batman también termina en el asilo, pero debido al gas del espantapájaros. No sé qué les haya parecido esta nueva sección de retroreseñas, si les gustó, si les gustaría que la continúe haciendo, denle un like, suscríbanse y nos vemos en otro video.